Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos reunimos en torno a la palabra de Dios para dejar que esta palabra cale hondo en nuestras vidas y la transforme. Quiero presentarte ahora un texto de la palabra de Dios tomado del primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 26 hasta el 13:34. Fíjate cómo el cisma, que había sido un cisma político, esta división del reino de Salomón, se transforma ahora también en una división religiosa. Como tantas otras veces sucedió en la historia del mundo, las divisiones políticas terminan siendo también después divisiones religiosas, casi como para justificar a partir de Dios, de un Dios manipulado, la división entre los hombres. Escucha lo que te dice el relato. En aquellos días Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su señor, Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque la gente iban unos a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos, puso de sacerdotes a gente de la plebe que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que había construido. Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar a gente de la plebe como sacerdotes de las ermitas en los altosanos. Al que le parecía bien, lo consagraba sacerdote de los altosanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. El cisma humano, el cisma político, ahora pasa a ser un cisma religioso. Anterior al período real, el único enlace entre las 12 tribus era esa fe religiosa en Yahvé. Y a partir de Saúl, y sobre todo de David y de Salomón, el enlace fue político, pero siempre fue frágil. Bajo un solo rey, las tribus conservaron sus particularidades regionales, sus peculiaridades, etc. Las torpezas económicas de Salomón y de Roboam terminaron por exasperar en extremo a las tribus del norte. Y a la primera dificultad, cada grupo se encierra en sí mismo. Y la unidad se rompió. Pero los habitantes del norte habían tomado la costumbre de ir en peregrinación a Jerusalén, donde estaba el Arca de la Alianza. Y que ese movimiento continúe, a Jeroboam no le gusta. Él es el rey de las tribus del norte. Y entonces va a renovar para el culto los antiguos santuarios de Betel y de Dan. Y entonces tenemos acá que a la división política le sigue una división también religiosa. Es que todo está tan íntimamente relacionado. Hoy también sabemos muy bien que las situaciones económicas y políticas marcan profundamente la vida de los hombres. La fe es influenciada por el salario que se gana, y esto puede chocarnos, pero es un hecho. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes a dilucidar todas las condiciones
que requiere la evangelización. Creer en Dios, ser misionero, esto tiene que conducirnos a todos a trabajar también para una justicia mayor, para una verdadera promoción del hombre. Eso es lo que nuestros dirigentes nos están pidiendo constantemente. Yo te pido, Señor, que me ilumines sobre todo lo que estás esperando de mí en este punto. Te pido, Señor, que me ilumines sobre cómo ser artífice de unidad, sobre cómo colaborar en la unidad. Y te pido también por todos aquellos que tienen las mayores responsabilidades en la marcha del gobierno de los pueblos. Señor, iluminalos, para que no sometan el destino de los pueblos a sus intereses personales. Y sobre todo, Señor, para que las divisiones políticas no se transformen también en divisiones religiosas. Jeroboam se dijo en su interior: tal como van las cosas, el reino va a volver a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo también se va a volver a su rey, a su señor, a Roboam, el rey de Judá. Y entonces Jeroboam puso 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Puso 2 ídolos. Al principio no fue un culto idolátrico. En el pensamiento de Jeroboam, estas 2 estatuas son una evocación del verdadero Dios, de Yahvé. Pero el pueblo muy pronto se va a deslizar hacia la idolatría, justamente por contagio con los cultos de Baal, con los dioses y las religiones de la región en la que se encontraban, porque Baal también era representado justamente por estatuas de animales. La pregunta que yo me tengo que hacer, la pregunta que vos te tenés que hacer, es: ¿cuál es tu becerro de oro? ¿Hay cosas en tu vida, realidades, de repente materiales, de repente culturales, que han ocupado de hecho el lugar de Dios? ¿Hay personas que han ocupado el lugar de Dios? ¿Qué contaminación de los valores del mundo, que son contrarios a los valores del Evangelio, dejaste penetrar en tu vida? La falta, el error de Jeroboam, el error de las tribus del norte, en el fondo, consiste en usar la religión para un fin político, para conservar su reino, para salvaguardar sus intereses. Él instituye lugares de culto, pero no porque le interese el culto, sino en beneficio propio. Esto también ocurre entre nosotros. ¿Cuántas veces la religión se puede transformar en un negocio, nada más que eso, en una manipulación de las conciencias para quedarse con el dinero de los fieles? Se instituyen lugares de culto no porque interese Dios, sino por el negocio que puede venir de todo esto. ¿Cuántas veces ponemos a Dios a nuestro servicio, en lugar de ponernos nosotros al servicio de Dios? Nos forjamos una cierta concepción de Dios según nuestras necesidades. Te pido, Señor, que nos ayudes a aceptar tus exigencias, incluso cuando nos parece que van contra nuestros intereses inmediatos. Y este proceder hizo caer en pecado a la casa de Jeroboam, y fue la causa de su ruina y del exterminio de la faz de la tierra. Fíjate, es una interpretación de la historia. El destino trágico de las tribus del norte está ahí para confirmar que no nos separamos de Dios impunemente. La ruina, el exterminio, son las secuelas de este rechazo explícito de Dios. Los golpes de Estado
para las sucesiones de los reyes van a ser continuos durante 2 siglos, hasta llegar a la total destrucción del reino bajo las armas de Teglat-Phalazar. Señor, te pido perdón, piedad. Señor, sálvanos de nuestras culpas. Te invito a que medites en todo esto, a que sigas adorando al Señor. Hacelo con este canto de Frank Sammy. No puedo olvidarte. He pensado muchas veces olvidarme de ti y vagar por el mundo e intentar ser feliz. Me arrepiento, he fracasado, ya no puedo vivir sin ti. Estoy cansado de llorar, estoy ya harto de dudar. Lo he intentado pero no puedo olvidarme de ti jamás. Perdona a los padres, no saben lo que hacen.
Sabés que en las parábolas y en otros dichos, Jesús se refiere regularmente a la llegada del reino de Dios, normalmente empleando la imagen de un banquete. Y acá lo importante es que el énfasis en un banquete o en una comida festiva como imagen del reino no queda en simples palabras. Este tipo de eventos ocupa también un puesto destacado entre los hechos de Jesús. Por ejemplo, aparte de la multiplicación de los panes, los evangelios atestiguan, mediante dichos, mediante relatos, una presencia notable de Jesús en banquetes o en comidas de fiesta. Una costumbre bastante poco ascética y considerada escandalosa por algunos. Sin embargo, el Señor, y no hablo solamente del banquete de las bodas de Caná, asistía a estos banquetes y allí aprovechaba para proclamar la llegada del reino de Dios. Yo te doy gracias, Jesús, porque tu gesto nos enseña a los que te seguimos que miremos la realidad de escasez de recursos en que viven muchos hermanos y que busquemos soluciones desde la solidaridad comunitaria. Te pido, Señor, que podamos aprovechar cada circunstancia para anunciar la llegada de tu reino. Escucha lo que te dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos». Los discípulos le preguntaron: «¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer?». Y él les dijo: «¿Cuántos panes tienen ustedes?». Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanutá. El Evangelio de ayer era un anuncio del bautismo. El de hoy nos orienta hacia la Eucaristía. Jesús está siempre presente con los mismos gestos. Por aquellos días, hallándose rodeado de una gran muchedumbre que no tenía que comer, llamó a los discípulos. La escena que se va a contar es una segunda multiplicación de los panes, pero acá los detalles son empleados por Marcos para mostrarnos que la mesa de Jesús está abierta a todos. Escucha bien, incluso los paganos. No multiplica panes solo para judíos, también para los paganos. La primera multiplicación de los panes fue en territorio judío para judíos. Ahora es en pleno territorio de la Decápolis, territorio pagano. En la primera Jesús bendijo los panes, un término familiar para los judíos, eulogein en griego. En la segunda Jesús da gracias, que es un término familiar para los paganos, eucharistein en griego. En la primera quedan 12 canastas, una palabra usada sobre todo por los judíos. Además, ¿te acordás de las 12 tribus de Israel? En cambio, en la segunda quedan 7 canastas, una palabra usada sobre todo por los griegos, el símbolo de la perfección. Acordate de los 7 espíritus del Mesías o los 7 dones del Espíritu Santo, etc. En la primera 12 es la cifra de las tribus.
La primera comunidad judeo-cristiana estaba organizada alrededor de los 12, justamente como los 12 patriarcas del primer pueblo de Israel. En cambio, 7 es la cifra de los 7 diáconos. Esos diáconos de origen griego que organizaron la primera comunidad helenística. Este suceso extremadamente importante para introducir a los paganos en la iglesia y darles la impresión justamente de estar en la misma mesa. Encontrás el texto en Hechos capítulo 6. El pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, salido de los 12, salido de los 7, juntos, judíos y paganos, depositarios de una misma promesa, de una misma fe. Marcos, fíjate, tiene un gran interés en anticipar la evangelización de los paganos en el ministerio de Jesús. Y esto corresponde muy bien a la orientación misionera del Evangelio. Es necesario que los apóstoles amplíen su horizonte. La mesa ofrecida por Jesús está abierta a todos. Me pregunto, ¿siento yo ansias también de abrir esta mesa? Tengo compasión de esta muchedumbre, dice Jesús, y los despido en ayunas, van a desfallecer por el camino, porque algunos vienen de lejos. Fíjate, todavía el mismo símbolo. Los paganos, los que vienen de lejos. Expresión que encontrás en el libro de Josué, capítulo 9:6, o en Isaías 64. Los primeros lectores de Marcos podían reconocerse. También ellos habían venido de lejos. Y algo más tarde, para ser introducidos en el festín mesiánico del pueblo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta llamada para todos. Y fíjate otra cosa que aparece aquí, el rol de los discípulos. El retrato del apóstol. Asociados a Jesús para alimentar a las muchedumbres. Lanzados por Jesús a la acción. Ven muy bien lo que hay que hacer, pero no tienen los medios. Hoy también pasa lo mismo. El misionero, invitado por Jesús, tiene que hacer lo que pueda con lo que tiene. Y Jesús terminará la obra. Lo que importa es no quedarse ocioso ante las necesidades de los hermanos. Y ellos recogieron 7 canastas con los mendrugos sobrantes. En las 2 multiplicaciones de los panes hay residuos. Y esto indica que el alimento distribuido es inagotable. Es un símbolo de un acto que va a tener que repetirse constantemente. Hay un alimento que tiene que ponerse sin cesar a disposición de los demás. Dando gracias, los partió. Es una comida de acción de gracias. En griego se dice Eucaristía. Nuestra Eucaristía es una alusión muy clara. Esta relación no puede pasar desapercibida para un lector cristiano. Allí también los primeros oyentes de Marcos se reconocían. Ese rito esencial de su comunidad era justamente la cena del Señor. Pregúntate, ¿qué es la misa para vos? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Sentís esta necesidad de seguir participando en la Eucaristía cada domingo para dar gracias al Señor y para alimentarte de su presencia? Te dije que Eucaristía significa acción de gracias. Te invito a que medites todo esto escuchando este tema musical de Wilman Polanco. Gracias.
que fui al cielo y estabas tú allí. Un bello y cristalino mar y calles de oro vi. Los ángeles cantaban cuando alguien te llamó. Pudiste ver a un joven que sonriendo se acercó y dijo: tú no me recuerdas hoy, espera y verás. La Biblia me enseñabas tú, a mí muy corta edad. Cada semana al comenzar orabas al Señor. Y un día en tu oración yo le di mi corazón. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Otro hombre a tu lado dijo: ¿recuerdas tú la ocasión que un misionero predicó haciéndote llorar? Dinero te faltaba, pero eso no importó. Tu ofrenda la tomó Jesús y por eso aquí estoy yo. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Muchos vi venir para contigo hablar, los que Dios tocó con tu generosidad, cosas hechas con amor que el mundo ignoró. El cielo ante Dios con gozo proclamó. Sé que allá en el cielo llanto no habrá, más seguro estoy de que te vi llorar al ver al buen Jesús, cuando tu mano Él tomó y dijo: hijo, lo que has visto es tu galardón. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Jesús, gloria a Dios que así fue. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Gloria a Dios que así fue. Gracias, Señor.
por haber entregado a Cristo Jesús en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias.